Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su espacio Materoqueando con Pitágoras. Hoy vamos a conversar sobre una clase de números diferentes a los ya analizados números racionales. Y para ello voy a iniciar con un pequeño chiste que dice que el doctor le pregunta a su paciente, del 1 al 10, ¿cómo describiría usted su dolor? Y el paciente le responde, pi. El doctor se queda y dice, ¿pi? Y el paciente le dice, sí, es leve, pero no acaba nunca. Bueno, para poder interpretar este chiste se necesita conocer un poquito sobre este tipo de números que se llaman números irracionales. Y vamos entonces a abordar la temática. Para ello vamos a ir haciendo un paralelismo entre los números racionales y los números irracionales para poder explicarnos mejor. En el campo de los números racionales, ante la pregunta ¿qué número multiplicado por sí mismo da exactamente 81? Pienso que aquellos que dominan las tablas para multiplicar pues no tendrán problema. Algebraicamente eso lo plantearía así. ¿Qué valor x multiplicado por sí mismo x da exactamente 81? Bueno, entonces podríamos plantear que el valor que andamos buscando sería 9, porque 9 por 9 da exactamente 81. ¿Estamos? Bueno, podría pensarse, qué pregunta más sencilla. Pues bien, preguntas similares a esta fueron las que llevaron a la creación de un tipo de número distinto que se llaman números irracionales. Un poco porque no responden al criterio que explica a los números racionales. La pregunta, una de esas preguntas, puede ser de este tipo. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da exactamente 2? Esta pregunta, en apariencia simple, o este tipo de pregunta en apariencia simple, surgido, dicho sea de paso, alrededor de el famoso teorema de Pitágoras, allá por el siglo IV a.C., comprometió el conocimiento matemático cerca de 14 siglos. Vamos a darnos cuenta que los matemáticos griegos, conocedores de los números naturales y evidentemente de los decimales, no lograron encontrar respuesta precisa a esta pregunta. ¿Por qué? Bueno, la pregunta plantea lo siguiente, un valor x que multiplicado por sí mismo da exactamente 2. Evidentemente, ese valor no puede ser 1 porque 1 por 1 da 1. Y no puede ser 2 porque 2 por 2 da 4. En un caso queda debiendo y en otro se pasa. Tiene que ser un número que está entre 1 y 2 y evidentemente más cerca del 1 que del 2. Tiene que ser 1 y algo. Pues bien, los matemáticos se dieron a la tarea de ir buscando ese algo, los decimales que faltaban. Y empezaron a ponerle decimales, 1, 41, 14, 21, 35, 6, 2, y ahí seguían. Y se dieron cuenta de que no lograban llegarle exactamente a 2. Se aproximaban o se pasaban un poquito, dependiendo de los decimales. Evidentemente lo intentaron durante tiempos, porque la pregunta emergió como una pregunta simple y sin embargo les complicó la posibilidad de buscar una respuesta. Y en ese momento, para una escuela como la escuela pitagórica, el hecho de que no pudieran dar respuesta era realmente todo un verdadero caos, porque ponían en entredicho toda la fortaleza del conocimiento de la escuela. Bueno, pues sucedieron dos cosas entonces alrededor de esto. Primero, no encontraron un decimal entre 1 y 2 que multiplicado por sí mismo diera exactamente 2. Por más que lo intentaron, no lo lograron. Y segundo, empezaron a darse cuenta que la secuencia de decimales que utilizaban en la búsqueda de la respuesta no presentaba un comportamiento previsible como en los números conocidos por ellos, que después van a llamarse racionales.
Deje estos números racionales, recuerden que tenían una expresión, un valor decimal que era o finito o infinito, pero periódico, es decir, donde había un momento en donde los valores se volvían a repetir. Pues bien, en cambio, en la búsqueda de ese valor, empezaron a darse cuenta de que la expresión decimal se mostraba infinita, no periódica. Bueno, caso, por ejemplo, de raíz 2 de 2, era 1,4142, 1356,2 y ahí continuaba, y no se lograba encontrar una secuencia que se repitiera en algún momento. Ante esta eventualidad, los matemáticos griegos optaron entonces por una cosa importante, que fue demostrar que dicho número no existía. Si no lo podían encontrar, no podían quedarse ahí, entonces se dieron a la tarea de utilizar las herramientas matemáticas para poder demostrar que el número no existía. Y cosa interesante es que la demostración de la no existencia se hizo por medio del método de contradicción. Así que, partiendo del hecho de que el número sí existe, utilizaron los procedimientos matemáticos y estos procedimientos los llevaron a error, situación que los hacía entonces concluir que dicho número no existía. Se, se demuestra la no existencia partiendo de la sí existencia y de una contradicción durante el proceso de demostración de existencia. Cosa interesante al respecto. Allá por el siglo XI va a surgir una propuesta que sacudió las raíces de la aritmética y el conocimiento en sí. Cosa importante es que la procedencia no se sabe de dónde fue, pero se puede suponer que tuvo que haber sido algún matemático indio o chino, porque en ese momento Occidente estaba viviendo la época del oscurantismo, donde era prohibido pensar, para decirlo de alguna forma, y entonces no se estaba generando conocimiento en muchos campos, menos en matemática. Y en cambio, en estas dos culturas, la China y la India, había una gran producción de nuevo conocimiento que después va a llegar, años después va a llegar a Occidente, y Occidente de alguna manera se los va a apropiar y va a plantear en algunos casos que fueron los creadores, y realmente vienen de esas grandes culturas que en el campo de la matemática siempre han dado grandes aportes. Pero lo cierto es que surge una forma de pensar que desde mi perspectiva vino a transformar sustancialmente el pensamiento en todos los campos, en todas las áreas. Yo digo que nos tiene en este momento actual generando gran cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque el pensamiento es, si ese número no existe, entonces hay que inventarlo. Hoy, normalmente, si algo no existe y lo requerimos, la gente dice, ahorita se lo inventan. ¿Por qué? Porque ya está en nuestro ser pensar que si algo no existe, se puede inventar. Vean que probablemente surge de acá, esa forma, diría yo, ese impulso a la creación. Pues bien, lo cierto es que ese matemático plantea que ese número, decían que no existía, y se puede escribir de una forma así, donde hay dos números y una expresioncita que los separa. Hoy esa forma se ha pulido, se ha modificado y se escribe así, y hablamos de radical. Bueno, lo cierto es que tiene dos elementos. Un primer elemento que está fuera de lo que yo llamo la casita o el radical, que es el que nos expresa el número de veces que se desea multiplicar el número por sí mismo. Y un segundo valor, que es el número cuyo producto se está buscando. Entonces, se escribe así. Hoy se lee
raíz 2 de 2. El 2 externo me indica el número de veces que se debe multiplicar por sí mismo, y el 2 interno, en este caso, me indica el producto que se desea encontrar. Por lo tanto, si yo tomo raíz 2 de 2 y la multiplico por raíz 2 de 2, me va a dar exactamente 2. ¿Por qué? Bueno, porque fue creado para responder a ello. Dicen que la matemática no nos explica las cosas, sino que nos acostumbra a ellas, y pareciera que este es uno de esos casos. Lo impresionante es que, pese a la oposición que hubo en el momento, posteriormente estos números se van a imponer y hoy tienen cantidad de aplicaciones importantes. Veamos un par de casos más para amarrar el criterio. Por ejemplo, el número que multiplicado por sí mismo 5 veces da exactamente 7. Algebraicamente se plantearía así: un valor x que multiplicado por x 5 veces da 7. Ese número, escrito en esta nueva forma, en esta nueva variedad de números, se escribiría como raíz quinta de 7. ¿Por qué? Porque fue inventado para eso. Si yo tomo raíz quinta de 7 y lo multiplico 5 veces por sí mismo, el resultado que voy a obtener es exactamente 7. Otro caso más. Pensemos en el número que multiplicado por sí mismo 9 veces da exactamente 20. Bueno, cualquiera diría, qué difícil. Bueno, algebraicamente está planteado así: un número x que multiplicado por sí mismo 9 veces es igual a 20. Pues bien, resulta que ahora, con el advenimiento de este nuevo tipo de números, lo escribiríamos como raíz novena de 20. ¿Por qué? Porque si yo tomo raíz novena de 20 y la multiplico por sí misma 9 veces, voy a obtener exactamente 20. Es decir, los números irracionales surgen como resultado de una multiplicación de un número por sí mismo, un número de veces n. Vea que es muy complejo poder aceptar esto, y evidentemente durante siglos estos números fueron rechazados. Este criterio fue rechazado hasta que años después los matemáticos, ya en el Renacimiento, aquí en Occidente, empiezan a aceptarlos y a decir, es razonable. Bueno, de igual manera, por ejemplo, el valor de raíz tercera de 15, ¿cuánto es? Bueno, es tal que si yo lo multiplico 3 veces por sí mismo, me va a dar exactamente 15. Eso significa que raíz tercera de 15 por raíz tercera de 15 por raíz tercera de 15 es igual a 15. ¿Por qué? Porque fue creado este tipo de números para responder a ese tipo de productos de un número por sí mismo. Solo que, evidentemente, y esto me surge siempre que yo presente esto ante mis estudiantes, los estudiantes me dicen, pero profesor, ¿pero cuánto es el valor? Porque como que no logramos interpretarlo. Es decir, hay una necesidad de racionalizar el valor, de darle un valor racional, un valor que nos pueda ser más fácil de interpretar. Y entonces surge lo que se llaman las famosas raíces. En este caso, por ejemplo, la raíz tercera de 15 es aproximadamente 2,466212,074. Es decir, que si yo tomo esa expresión decimal y la multiplico por sí mismo 3 veces, me va a dar aproximadamente 15, pero nunca exactamente 15, porque los únicos que me pueden llevar al valor 15 exacto tienen que ser los valores irracionales. Además, insisto, la expresión es decimal infinita, no periódica, es decir, no tiene ninguna secuencia que se repita sistemáticamente. De ahí el dolor del paciente, ¿se acuerdan? Leve pero infinito, ¿verdad? Es decir, no tiene límite, no tiene fin. A estos números radicales se les denomina números irracionales. Y la gran característica que los identifica es que su valor aproximado muestra una expresión decimal infinita, no periódica.
Entonces tenemos, por ejemplo, que la raíz quinta de 7 es aproximadamente 1,4757731612, ahí continúa. Si yo tomo ese valor y lo multiplico 5 veces por sí mismo, me va a dar aproximadamente 7, pero nunca 7. Y la raíz novena de 20, o sea, la expresión decimal de ese valor, o el valor racional aproximado, sería 1,39495079,4, y ahí siguen infinitamente. Por más valores que ponga, me voy a aproximar al 20, pero no llego al 20. O me voy a pasar un poquito del 20. El valor exacto sería raíz novena de 20. El valor exacto, raíz quinta de 7. Si lo quiero multiplicar y obtener el resultado correspondiente. Una cosa importante es que al pasar del tiempo, los matemáticos se dieron cuenta que no toda expresión radical es irracional, es decir, que hay radicales o hay expresiones que se escriben como si fueran irracionales, pero que realmente representan valores que son racionales. Un caso, por ejemplo, si me preguntaran qué número multiplicado por sí mismo 5 veces da 32, entonces algebraicamente lo plantearía así: un valor x que multiplicado por sí mismo 5 veces da 32. Expresado de una forma irracional, lo busco como raíz quinta de 32. Pero yo sé que si yo tomo 2 y lo multiplico por sí mismo 5 veces, me da exactamente 32. Por lo tanto, cosa interesante, la raíz quinta de 32 representa el valor 2. Por lo tanto, la raíz quinta de 32 no es un irracional, es un racional. O sea, hay racionales que se pueden escribir de forma radical. Para decirlo de alguna manera, todo número racional, como vamos a ver más adelante, se puede escribir como una raíz. Debo aclarar, y esto es fundamental, que estamos trabajando en el campo de los números positivos, que hay otro tipo de números que son los negativos, que veremos más adelante. Aquí nos vamos a referir, esta propuesta refiere a valores que están en el marco de los números positivos. Por el momento esto es todo por el día de hoy. Vamos a continuar analizando estos números en próximas oportunidades. Les invito a que me escriban a mi correo mario2707@gmail.com, a que compartan este material con otras personas para que puedan ser aprovechados. Muchas gracias.